Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Castro, soy el maestro de la iglesia Palabra y Vida y estamos grabando estas enseñanzas como un ciclo de predicaciones introductorias a la fiesta de Shavuot. Este es el segundo tema que se está ministrando, el cual es llamado el derramamiento del Espíritu para entender los tiempos. Tenemos que entender de que el entendimiento para poder entender los tiempos es un espíritu que viene del Señor. Entonces, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, en el tiempo actual, en donde a nivel nacional hemos podido experimentar desde el año pasado respecto al estallido social, ahora a nivel mundial con esta pandemia del coronavirus, ha surgido muchas interpretaciones respecto a los tiempos que se están viviendo. Ha venido un despertar, un interés profundo, también dado por el Espíritu, para poder determinar en qué tiempo nosotros nos encontramos actualmente y qué es lo que también debemos hacer. Por eso el Señor ha puesto en el corazón esta enseñanza del Espíritu para entender los tiempos. Entonces vamos a caminar por distintos pasajes en esta oportunidad, en la cual vamos a poder revisar respecto a la primera tribu o la primera unción que se derramó respecto al discernimiento de los tiempos, que es sobre la tribu de Isaacar. Luego, en otra temporada más adelante, tenemos a Daniel en los distintos capítulos, en el cual también se le da entendimiento, se le dio inteligencia. ¿Qué significa y cuáles fueron también las implicancias en Daniel respecto al entendimiento de los tiempos, en el cual hasta el día de hoy se está estudiando mucho y haciendo mucha interpretación también respecto a lo que recibió Daniel de las profecías o de los acontecimientos de estos últimos días. Posteriormente, nuestro Mesías Yeshua, ya cuando confronta a los fariseos, cuando confronta a los saduceos, también hay algo ahí cuando dice: y ustedes no son capaces de discernir las señales de los tiempos actuales. Hay una confrontación también ahí. Vamos a abordar toda esta temática en esta enseñanza y vamos a comenzar. Respecto a la tribu de Isaacar, dice en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Aquí ese de la tribu, de esta tribu de Isaacar, podemos entender que había una unción especial. Así como en Judá también había unción, en Isaacar era la tribu experta que tenía que ver con el discernimiento, con la interpretación, tenía que ver con el entendimiento de los tiempos. Pero como nosotros hemos podido estudiar en el transcurso, ¿cierto?, de estos últimos meses, de estos últimos años, en el que hemos comprendido de que en el hebreo hay más de un término, hay más de una palabra referente al tiempo. La más estudiada, lo que más nosotros hemos revisado es respecto a la palabra moed, que dice relación a un tiempo fijado. Y también en una parte importante dice relación a las fiestas del Señor, a los ciclos de fiestas, a las convocatorias. Pero en este texto, en Primera de Crónicas, hablando de la tribu de Isaacar, la palabra que aparece ahí no es moed. Por tanto, no podemos decir que el discernir de los tiempos respecto a la tribu de Isaacar es la interpretación de las fiestas del Señor o de un tiempo determinado, sino que aquí está hablando otra cosa y vamos a abrir esto. Para esto es necesario mencionar que nosotros utilizamos el diccionario Strong para que usted pueda verificar, para que usted pueda revisar lo que estamos mostrando, presentando delante de usted en esta enseñanza. Y si hay alguna pregunta, por favor le pido que pueda en la parte de abajo en los comentarios a este video, usted pueda hacer preguntas, pueda hacer observaciones y podamos ir retroalimentando esas dudas, retroalimentando esas preguntas que pueden surgir a través de esta enseñanza. Así podamos todos ser bendecidos. Entonces la palabra tiempo que aparece acá
es el Strong, el número 6256. La palabra es et, que significa tiempo, ahora, cuando, época, estación, a su tiempo, vez. Entonces, ¿dónde nosotros podemos ver a lo mejor algo más concreto respecto a este tiempo, que es el tiempo et? Vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y siguiente, en el que dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O todo lo que ocurre, en otras versiones, todo lo que acontece debajo del cielo tiene su hora. Y ahí comienza una descripción: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de construir, de destruir, tiempo de edificar, y así continúa, en el cual a nivel personal o a nivel de nación. Entonces, cuando Israel tenía que hacer algo, le consultaban a la tribu de Isaacar, porque la tribu de Isaacar discernía los tiempos, si tenían que ir a la guerra o no. Entonces ellos, a través del discernimiento, venía en conjunto con eso, o venía junto a eso, venía la estrategia de lo que se debía hacer. La palabra discernir es la palabra del Strong Binah 998, que significa entendimiento, significa comprender, entender, inteligencia, prudencia, sabiduría. Esa palabra viene de una palabra raíz que se llama bin, que es el Strong 995, para que usted también lo pueda revisar, que significa primeramente separar mentalmente o distinguir. Separar mentalmente o distinguir, esa es la definición principal. Ahí sigue más, pero quiero detenerme solamente en eso. Usted puede revisar posteriormente cuál es la amplitud de este significado, en el cual en los textos que vamos a ver, tiene relación con este bin y con este binah. Pero ¿qué es este discernimiento? ¿A qué se refiere? Habíamos dicho inicialmente que es un espíritu que viene de parte de Dios. Vamos a Isaías capítulo 11, verso 2, cuando habla de los 7 espíritus de Dios, dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Cuando la palabra que aparece respecto al espíritu de inteligencia, esa palabra hebrea es binah. Eso quiere decir que el discernimiento que estaba recibiendo la tribu de Isaacar era una unción derramada por el Espíritu de Dios, una de las funcionalidades del Espíritu de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios venía sobre esa tribu en una función operativa de entendimiento, en una función operativa de separar, de distinguir. Y eso también viene inteligencia. Entonces ahí tenemos la primera afirmación, en el que el distinguir, el discernir los tiempos que hablaba de la tribu de Isaacar, era el Espíritu del Eterno que era derramado sobre esa tribu para poder distinguir, para poder diferenciar los acontecimientos, las cosas que ocurrían debajo del sol, las cosas que ocurrían acá en la tierra, en las naciones y a nivel personal. Y sobre eso emanaba una estrategia de qué es lo que se debía hacer. Esto lo descubrí, es maravilloso, hermano. No solamente fue sobre la tribu de Isaacar, sino también sobre José. Cuando estuvo en Egipto, Faraón tuvo un sueño. Y ese sueño ninguno de sus magos, ninguno de los adivinos, ninguno de los sabios pudo interpretar. Sin embargo, el Señor, el Eterno, le dio el entendimiento. Le dio la revelación a José para poder dar respuesta
al sueño de Faraón. Pero juntamente con eso, no solamente da la interpretación, dice, significa esto. Ambas cosas son una cosa. Habla de 7 años. 7 años de hambruna, de productividad, de fructificación, y luego siguen 7 años de hambruna. No sé, porque esa es la interpretación, ese es el entendimiento, es la distinción o el discernir ese sueño de Faraón. Sin embargo, juntamente con eso, al igual que la tribu de Isaacar, viene la estrategia y le dice, si tú haces esto y pones una persona sabia a administrar, ustedes van a poder subsistir. Da una estrategia. Primero, viene el sueño y da la interpretación, pero juntamente con eso, viene una estrategia de qué hacer para sobrevivir esos años de hambruna que iban a venir. Eso lo posicionó. Eso posicionó. Entonces, en Génesis 41, versos 38 y 39, dice, entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Esa palabra prudente es el espíritu de Biná, es Biná. No hay nadie que tenga inteligencia, no hay nadie que tenga entendimiento, dicen otras versiones también, como tú, y lo posiciona. Entonces no solamente viene a derramarse sobre la tribu de Isaacar este espíritu que trae discernimiento, que trae entendimiento, que es un espíritu de inteligencia, sino que también cuando José estuvo, ese espíritu también estuvo en él. Y también trajo la estrategia de lo que se debía hacer, al igual que Isaacar. Esto es maravilloso. Luego en Daniel 1:17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces este espíritu, que es el espíritu del Eterno, que viene en una función operativa, no solamente es para discernir los tiempos, es para poder entender, es para poder interpretar visiones y sueños. Por eso es que José pudo interpretar el sueño de Faraón. Entonces, aquí en este capítulo, Daniel decide no contaminarse con la comida del rey. Y Dios proporciona, de acuerdo a esa obediencia, de no contaminarse de esa comida que también era sacrificada a los ídolos, sino que decidieron retraerse de eso. En esa actitud del corazón, el Eterno los bendice. Dice, a estos 4 muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, pero Daniel tuvo biná, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel capítulo 9, verso 23 dice, al principio de tu súplica se dio la orden, y he venido para explicártela porque eres muy estimado, o muy amado, dicen otras versiones. Pon atención a la orden y entiende la visión. Aquí viene la unción angelical, en el que desciende y se presenta ante Daniel, en el que Daniel accede a una dimensionalidad del reino de Dios para poder comunicarse, para poder recibir este entendimiento. Dice, y entiende la visión. Quiere decir que la unción angelical también viene a proporcionar revelación, viene a abrir un entendimiento para poder operar. En este caso, habla cuando le estaban hablando del final de los tiempos y de las visiones. Pero si Daniel tuvo la necesidad de poder recibir de los ángeles este entendimiento, de poder recibir
de la unción angelical para poder operar, para poder comprender. Daniel capítulo 9, verso 23 dice: al principio de tu súplica se dio la orden, y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Ahí repetí el versículo. Ya. A ver, vamos a ver más adelante. Ya. Entonces acá, ahí repetí el versículo. Entonces acá, cuando habla de entiende la visión, o que Daniel tuvo entendimiento, habla de este espíritu que viene a ser derramado sobre él. Pero este espíritu viene ministrado a través de una unción angelical. Eso quiere decir que hay ministraciones, hay revelaciones que son ministradas por los ángeles del Señor que son designados para esto. Y en este tiempo es importante que nuestros sentidos, que nuestra mente tenga una apertura dimensional para poder ver, para poder escuchar a estos seres celestiales, a estos que pertenecen a la familia de los cielos y también son parte del reino de Dios, que tienen un diseño, que tienen un propósito y que nos han estado esperando desde mucho tiempo para poder manifestarse y para poder expresarse, para poder traer revelación, para que podamos trabajar en conjunto. Aleluya. Daniel 12, verso 8 y 9. Hablando acá del final de los tiempos y que Daniel, lo que se le mostró, que esas palabras estaban cerradas, estaban selladas hasta el tiempo del fin. Entonces dice, Daniel capítulo 12, verso 8 y 9, dice: y yo oí, mas no entendí. Ahí entendí, habla de Biná. Oí, pero no tuve ese entendimiento, no tuve Biná. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Verso 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, ninguno tendrá Biná. Pero los entendidos, otras versiones dicen los sabios, comprenderán. Pero los sabios tendrán Biná. Y habla del final de los tiempos. Se está refiriendo al final de los tiempos. De que el impío procederá impíamente. Y él no va a entender. Porque no va a estar este espíritu que viene de parte de Dios, pero en nosotros, que somos sus hijos. En nosotros viene una restauración de este espíritu. Para nosotros poder comprender. Y en la misma línea, Juan, escribiendo el Apocalipsis, también recibe esta ministración de Biná cuando habla del final de los tiempos también. Entonces, primero estuvo con José este espíritu, que es el espíritu del Eterno, que viene en una forma operativa para darnos entendimiento de discernimiento de los tiempos, pero también viene para dar interpretación, para dar distinción de sueños y de visiones. Estuvo con José, después estuvo con la tribu de Isaacar. Ahí nosotros estamos revisando que después estuvo con Daniel, pero también estuvo con Salomón. Y luego, Joel 2:28, cuando habla que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Estamos en días en que el Espíritu del Señor quiere venir a derramarse sobre nosotros para poder abrir, para poder brindar, para poder proporcionar su espíritu en una forma operativa de poder comprender tiempos, de poder entender visiones, de poder realizar esas cosas.
Entonces, vamos a seguir más adelante. Lucas, capítulo 2, verso 45 al verso 47, dice: al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, hablando de sus padres, cuando fueron a Jerusalén. Le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Aquí, la palabra que aquí aparece es el equivalente a Biná. Yeshua, cuando estuvo de niño, en él estaba este espíritu de Biná, de entendimiento, este espíritu de discernimiento. Luego en Mateo capítulo 16, verso 2, verso 3 dice: pero respondiendo él les dijo: al caer la tarde, decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Haciendo una confrontación a los fariseos, haciendo una confrontación a los saduceos, que demandaban señal. Sin embargo, él hace esta confrontación. En las cosas naturales ustedes pueden discernir, pero en las cosas del Espíritu, aquellas señales que fueron puestas. Génesis capítulo 1, verso 14. Y él ha puesto el sol y la luna como una señal. Habla de la señal como un pacto, como una marca, en una dimensionalidad en la cual aquellos que reciben el Espíritu de Biná, aquellos que tienen entendimiento, pueden ver, pueden identificar, pueden discernir estas señales. Luego, cuando resucita, en Lucas 24, 32, aquellos dos que iban en el camino de Maús, y dice la Escritura que se acopla el Señor a ellos y comienza a hablar con ellos, pero sus ojos estaban velados. Pero cuando se dieron cuenta, cuando Él partió el pan, y dice, entonces se identificaron, se dieron cuenta de que era el Señor, y Él desapareció. Y se dice uno al otro, Lucas 24, 32 decía, se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino? Y nos explicaba, nos abría, dice nuestra versión, las Escrituras. Hay una intencionalidad, hay un acto de apertura, de abrir para comprender. En el verso 44 y 46, el Señor se presenta ante sus apóstoles, ante sus seguidores, ante sus discípulos. Les pide de comer. Y luego dice, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día. El Señor habla también del entendimiento, pero habla de una apertura de la mente para comprender. No es yo recibo información y la incorporo, es que el Espíritu, a través de las palabras de nuestro Mesías, es que cuando viene a nosotros, genera una apertura en nuestra mente, abre nuestra mente para que nosotros podamos comprender. Por eso, esto es una acción del Espíritu de Dios. Y también podemos darnos cuenta de que no solamente es para entender los tiempos, no solamente es para interpretar visión, ni tampoco es solamente para poder interpretar sueños, sino que también es para comprender de una forma más profunda
las Escrituras. Entonces, así como el Espíritu del Eterno que trae entendimiento estuvo con José, luego en el tiempo con la tribu de Isaacar, luego en el tiempo con Salomón, luego en el tiempo con Daniel en Babilonia, luego en la expresión plena de nuestro Mesías que es Yeshua, cuando era pequeño, cuando estuvo en el templo, cuando dice, en los negocios de mi padre me conviene estar, pero los padres no entendieron. En la que después vino el derramamiento del Espíritu en Shavuot, así como estuvo con ellos. También hoy en día quiere derramarse. También hoy en día, en este tiempo, quiere venir sobre nosotros para darnos entendimiento, para abrir nuestra mentalidad para comprender, para abrir una dimensionalidad de entendimiento a través de su espíritu, para poder discernir, para poder ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo, para poder interpretar sueños, interpretar visiones, para poder acceder a un nivel de profundidad mucho mayor de las Escrituras. Y para poder abrir nuestros sentidos, para poder operar, para poder recibir de la revelación que los ángeles del Señor tienen preparado desde mucho tiempo, esperando a este tiempo, para poder revelarse, para poder ministrar, para poder abrir, para poder proporcionarnos a nosotros y poder trabajar en conjunto en operaciones específicas del Espíritu. Entonces, es una invitación que el Espíritu de Dios nos está haciendo a poder buscarle, a poder anhelarle, a poder dedicar tiempos para poder estar con Él. Porque Él quiere derramarse, pero Él está haciendo un llamado, Él está haciendo una invitación a que nosotros podamos acudir, a que nosotros podamos decir, Señor, estoy presente, Señor, yo estoy aquí, Señor, yo quiero entrar. Yo quiero ser parte de esta generación en el cual tú vienes, así como estuvo con la tribu de Isaacar. También viene a restaurar el entendimiento de los tiempos que estamos viviendo y juntamente con ello recibir estrategias, recibir las direcciones de lo que debemos hacer. Entonces, en esta hora, vamos a hacer un decreto en el nombre del Señor. Vamos a decretar, vamos a declarar al mundo espiritual, vamos a declarar al espíritu de la iglesia, para que el Señor traiga algo potente, para que el Señor suelte algo que tiene preparado. Aleluya. Fernando, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Aleluya. Entonces, en el nombre de Yeshua, que tiene toda autoridad en los cielos, tiene toda autoridad en la tierra, tiene toda autoridad sobre lo creado, nosotros en su nombre, en el nombre de Yeshua, decretamos que la hora es en donde el Espíritu de Binah es derramado sobre esta generación para restaurar, para proporcionar entendimiento sobre los tiempos que estamos viviendo, sobre interpretación de sueños, sobre interpretación de visiones, sobre el acceso a los secretos de la profundidad de las Escrituras como nunca antes había realizado. En la apertura de los sentidos para poder ver, para poder contactarnos, para poder operar con la unción angelical que trae esta revelación y que estaba guardada y que estaba esperando desde tiempos. Por tanto, el tiempo de la influencia del espíritu de Grecia termina hoy.
En el nombre de Yeshua lo declaramos. Así sea hecho. Fernando. Amén. Lo voy a dejar con el profeta Fernando para que en esta dimensión legislativa también el Señor traiga palabra, traiga decreto. Lo dejo con el profeta Fernando. Amén. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de entender. Yo creo en el nombre de Yeshua, y esta es la declaración que hacemos, que de verdad que entramos y recibimos en este nuevo tiempo, en esta espera de la fiesta de Shavuot. Declaramos, sí. Señor, que viene una renovación por parte del Espíritu en nuestra capacidad de entender, Sí. de recibir, de percibir, de administrar los misterios del Señor por causa de este espíritu biná, este espíritu de sabiduría y de entendimiento de los misterios del Señor. En el nombre de Yeshua declaramos las familias comienzan a vivir una nueva temporada. Declaramos que las familias comienzan a vivir una nueva dimensión de entendimiento por causa de este espíritu que empieza a llenar las vidas de cada uno de los que están en este instante escuchando esta transmisión. Amén. En YouTube, Señor. Declaramos, Señor, que como entra en las casas este sonido, declaramos libertad, Señor, de ese espíritu de Grecia que ha traído una falta de capacidad de poder tomar todo lo que de Dios quiere soltarse. Padre, despojamos todos esos rastrojos y declaramos que tu espíritu lo llena todo. Amén. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, resta decirles para finalizar, esta es una invitación que el Espíritu del Señor está haciendo a todos nosotros para poder entrar en un tiempos de búsqueda, en tiempos de intimidad con Él, porque Él quiere derramarse. Él quiere traer esta bendición. Pero Él requiere de que usted lo busque, que usted dedique tiempo, de que usted y yo podamos adentrarnos en una intimidad mayor con su Espíritu, para que Él pueda traer toda esta bendición. Si usted tiene alguna duda, alguna interrogante respecto a lo que se ha estado hablando, por favor le pido que pueda escribir abajo. Nosotros con mucho gusto vamos a compartir aquellos que hemos recibido del Señor. Así que tenga muy buena tarde. Shalom.